Hay una mentira que nos hicieron creer, una idea que fue una verdad generalizada durante muchos años, que es que para ser un buen vendedor hay que tener labia, hay que ser un gran orador y hay que ser capaz de convencer a cualquiera en cualquier caso. Pero la ciencia dice todo lo contrario. En un estudio se analizaron 103.790 llamadas de venta reales para entender justamente la diferencia entre los que más cierran y los que lo intentan. Y el dato es demoledor. Los que más cierran clientes son los que más escuchan. Si hoy sentís que tus llamadas son una pelea, que el cliente siempre te está poniendo excusas o que tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para convencer, probablemente no es que tengas que hacer más, sino que estés hablando demasiado. Mi nombre es Alejandro y hoy en Hablemos de Closing vamos a romper ese mito por fin y te voy a mostrar cómo tu silencio vale mucho más que tu mejor argumento de venta y cómo podés usar la escucha para que sea el cliente el que se venda solo. Vamos al grano. Ahora imaginemos por un momento que vas al médico porque tenés un dolor de panza y cuando entras al consultorio, antes de que digas vos una palabra, el tipo te empieza a hablar 20 minutos de su historia, de lo bueno que son sus aparatos, el estetoscopio, de dónde se recibió, de su familia, de todas las pastillas que tiene para vos. ¿Qué harías? Yo me voy. Me fui, ya me fui. ¿Te operarías ahí? ¿Te operarías con él? Ni loco, me fui. No te escuchó, no sabe lo que tenés, no hizo un diagnóstico. Y en el closing es muy parecido, es igual. Si vos hablas más que el cliente, no sos un profesional, sos un insoportable. El closing no es una charla, no es un monólogo, es un diagnóstico. Y para diagnosticar necesitas silencio y oídos. Recordá siempre la regla de oro, 2 oídos y 1 boca. Pero hablemos de número que nos encanta. En este estudio que te comentaba de Gong.io se descubrió el ratio de oro. Los vendedores promedios hablan casi todo el tiempo, pero los top performers, gente que supera sus objetivos por más del 120%, tienen una conversión fija del 43%. Habla, 57% escucha. Básicamente es un 40% que habla, 60% escucha. Fíjate lo que significa esto. Pasan la mayor parte de la llamada en silencio. Y hay un ejemplo que me encanta, que son las mujeres en la venta. Los datos en el mismo estudio muestran que las mujeres escuchan un 16% más que los hombres. ¿Y eso cómo se mide en resultados? El 86% de las mujeres alcanza su cuota frente al 78% de los hombres. Y eso no es casualidad, como tampoco es un don. Es que aplican lo que yo llamo la escucha empática. Ok, Ale, ¿y qué es la escucha empática? Vale, la escucha empática es captar no solo las palabras, sino la intención y la emoción con el que el prospecto está hablando, cómo se está expresando. Es entender que si un cliente, por ejemplo, te dice estoy estresado, te está pidiendo auxilio. Necesita saber si lo que vos tenés le puede aplacar su dolor, le puede quitar su dolor y acercarlo a su deseo. Podemos definir a la escucha empática como la parte de la escucha activa que me permite ponerme en los zapatos de la otra persona. Escuchar no es solo quedarte en silencio, quedarte mudo esperando que el otro termine su turno para hablar para que sea tu turno de hablar. Es oír, y oír es gratis, pero además de ser gratis, se nota mucho cuando solo estás esperando tu turno para hablar y no estás prestando realmente atención a lo que la persona está diciendo. Escuchar es pagar atención y, como dice la frase, es la inversión más cara que podés hacer en una llamada. Lo que quiere tu cliente es que le prestes atención, es que sepas quién es que sepas qué es lo que te está diciendo y qué es lo que le duele, qué es lo que realmente necesita. De hecho, según un informe de LinkedIn en 2020, lo que más valoran los compradores a la hora de tomar una decisión no es el precio, es la confianza. Y la confianza solo se construye cuando el cliente siente que lo entendés. Ahora bien, ¿cómo pasar de ser un parlante, un hablador, a un closer, a un vendedor profesional? Ahora te comparto los 3 pasos claves de mi método, pero antes de eso quiero que sepas que hay una regla de poder en cualquier conversación. El que pregunta lidera, el que responde obedece. Cuando vos hablás y explicás, le estás entregando el control al prospecto. Le estás dando información para que él encuentre por dónde pegarte o por dónde decirte que no. En cambio, cuando haces una pregunta profunda y te callás, estás obligando al otro a pensar. Y es en ese silencio en el que el cliente se da cuenta de que tiene un problema que tiene que solucionar ya, ahora. Acá van las 3 claves. La primera, silencio estratégico. Cuando hagas una pregunta difícil, como por ejemplo te estás refiriendo a la parte del problema real de la persona, un momento delicado, o cuando estás hablando del precio, cállate. El primero que habla, pierde. Y esto no te lo digo como un tip berreta o un truquito. No. Hay que dejar actuar el silencio. Hay que dejar que el silencio haga su trabajo. Es en ese vacío en donde el cliente reflexiona y se convence a sí mismo. 2. Reformulación. Algo que no muchas personas hacen. No pases a tu pitch
o no pases a la próxima pregunta sin antes validar si entendiste correctamente lo que el cliente acaba de decir. Por ejemplo, podés decir, a ver si te entendí bien. Lo que me acabas de decir es que sentís que tu equipo no está rindiendo y que eso te quita tiempo con tu familia. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Bien. Si el cliente te dice exacto, recién ahí podés seguir con tu pitch o con tus próximas preguntas. O incluso podés profundizar, repreguntar sobre lo que te dijo recién. Y también, si hay algo que te dijo que no lo terminaste de entender, es a qué te referís. Por ejemplo, ¿a qué te referís con esto de que tu equipo no está rindiendo? Entonces eso hace que el prospecto se abra más aún en detalle y pueda contarte más de su verdad. Esto es importante para que tu diagnóstico vaya en la dirección correcta, pero sobre todas las cosas es una puerta de confianza para tu cliente. Se siente escuchado. Estás construyendo verdadera confianza. La clave número 3 es no pienses en tu respuesta. Y esto, más allá de ser un error en las ventas, es algo que nos pasa a todos en muchísimas conversaciones comunes, así que presta atención. El error amateur es estar pensando en tu respuesta mientras el prospecto está hablando. O estás pensando en lo que le vas a decir o estás pensando en tu próxima pregunta. Y cuando haces eso, claramente te desconectás. El cliente está en un lugar, tu mente está en otra. Puf. Los mejores vendedores dominan a la competencia porque se centran 100% en el problema del cliente y no en su propio guión. Por ejemplo, haces una pregunta, decís, a ver, contame, ¿qué es lo que hoy no te deja dormir respecto a tu negocio? Y ahí haces silencio absoluto, esperas que el cliente hable. En ese silencio es donde el cliente se va a abrir y te va a contar en confianza. Te va a decir, por ejemplo, me da miedo quebrar. Listo. Entonces, fíjate que ya no tenés que venderle ni siquiera tu programa, ni productividad, ni detalles, ni más cosas, ni cuentos técnicos. Ahora tenés que ayudarlo a no quebrar. Tal vez tu guión iba por un lado y a partir de la escucha activa y de las preguntas correctas y el silencio, ahora va por ayudar al cliente con su problema real. Ok, pero si no hablo de mi producto, de mi servicio, de mí, ¿cómo saben que soy bueno, que es bueno lo que tengo para ofrecer? A ver, escucha esto. A la gente no le importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto te importa. Esa frase, creo que de Roosevelt, es otra de las reglas número 1 en ventas. Ya vas a tener tiempo para hablar de vos, ya vas a tener tiempo para hablar de tu producto. Hay un momento en la llamada, en la presentación, en donde es tu turno de ser el protagonista. Ahora, la próxima vez que estás en una llamada y sientas esa ansiedad por querer rellenar ese vacío, frena. Mordete la lengua si es necesario. Deja que el cliente hable, deja que el dolor aparezca. Porque en el closing no se trata de lo que vos decís. Se trata de lo que el cliente descubre mientras vos lo escuchás. Y en ese descubrimiento va a haber dolor, claro que va a haber dolor. Y tu trabajo es profundizarlo. Ahora, si te da miedo que el cliente sufra cuando vos profundizás en su problema, no lo estás ayudando, lo estás abandonando. Para ser un profesional tenés que escuchar el dolor de la persona para poder ofrecerle una cura real, una solución real. Si no duele, no hay ayuda real. Si no duele, no hay urgencia. Y si no hay urgencia, tampoco hay venta. Fíjate esto, vender es servir y la esencia de servir es escuchar. Deja de intentar tener la razón y empezá a tener la curiosidad real por la persona que tenés enfrente. Y como venimos hablando, si aplicás este porcentaje de 40 hablar, 60 escuchar en tu próxima llamada, te garantizo que la energía va a cambiar. Esto es como cuando Homero le ponen los aparatos en la boca que le cambia la vida al final. Deja de hablar y empieza a escuchar a todo el mundo. Le cambia la vida, a su familia, a sus relaciones, todo. Hermoso. Por eso te digo que la energía va a cambiar, va a ser todo más divertido. Y además vas a dejar de perseguir y vas a empezar a liderar conversaciones. Y sí, yo sé, si sentís que las palabras te ganan por los nervios, que te viene esa ansiedad, que el silencio te cuesta, empezá a practicarlo, empezá a practicar el silencio. Al principio puede ser muy incómodo, pero al final es lo que más te paga y también lo que mejor te hace. Si querés profesionalizar tu habilidad y dejar de improvisar, suscríbete, porque en el mundo del closing digital, el que más escucha es el que mejor vive y el que se queda con el contrato. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.